Antes de comenzar con la reflexión de esta noche, vamos a tener unas palabras de oración para que nuestro Señor la dirija. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de venir hasta este lugar, Señor, preparado de antemano para recibirnos en donde tú has llegado primero. Y tú has preparado, Señor, nuestra mente y nuestro corazón desde temprano. Has dispuesto, Señor, para que vengamos, Señor, a gozarnos de tu presencia. A elevarte, Señor, nuestras alabanzas. A traerte, Señor, las ofrendas. Y ahora disponemos, Señor, en este momento nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu mensaje. Perdona, oh Cristo, nuestras faltas y pecados. Límpianos, Señor, para así poder recibir, Señor, tus bellas palabras, palabras de vida eterna. Dirige, Señor, la meditación, dirígenos a cada uno de nosotros y guíanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si prestaron atención en los textos que fueron leídos de los evangelios, los dos textos tienen un versículo en común. Los haré pescadores de hombres. Son dos evangelios diferentes y son los pasajes paralelos, tanto de un pasaje como el de Mateo como el de Lucas. ¿Y qué me llevó a querer compartir estas palabras con la congregación? Antes de ayer, en la mañana, andaba el pescador. No sé si lo escucharon. Por el barrio allá de mi casa andaban. Y en la propaganda gritaba y decía: pescador, pescador, en la esquina de su casa. Vecina, pescador. Repitente, que era difícil no escucharlo. Y de la que quería comprarle algo, lo escuchaba y evidentemente iba a salir porque escuchaba la propaganda. Y me hizo recordar tanto este versículo, que el Señor nos llama a nosotros pescadores de hombres. Y miren si cada uno de nosotros sale a la esquina de su barrio a proclamar la buena noticia del reino. El fin de semana pasado hablábamos de qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. La que quería comprar sus pescados estaba en la esquina de su casa, en la esquina del barrio. El pescador lo podía conseguir. Y qué bueno que es que proclamemos ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que un día llegó a nosotros y nos trajo paz. Y fue solamente por fe, por haber creído en aquel Hijo de Dios, perfecto y santo, de la misma naturaleza de un Dios santo y perfecto. Vino a cumplir todo lo que nosotros no llegamos, a hacer todo lo bueno que nosotros no hacemos, y a deshacer esa maldición del pecado que nos tenía prisioneros, la muerte. Y no la muerte física, la eterna. Porque si hablamos de muerte, podemos relacionarlo con la muerte física, que es irnos de este mundo. Pero no termina ahí. Hay una vida eterna. El alma de la persona es eterna. Y el Señor dispuso en un principio un lugar en donde iba a estar su creación perfecta, bella, en donde Dios mostró todo su poder y omnipotencia, en donde puso al hombre, a Adán y Eva en este caso, pero somos la humanidad representada en Adán y Eva. La desobediencia destruyó todo lo perfecto, irrumpió lo bueno que Dios tenía en sus planes.
Pero conociendo Dios el corazón del hombre, que charlábamos en la femenina también, engañoso el corazón del hombre, que solamente Dios lo sabe. Y Él es el que puede transformar el corazón del hombre. Conociendo Él nuestro corazón, dispuso un plan para salvarnos, un plan para rescatarnos, un plan para cubrir esa deuda, y se cumplió en Jesucristo. Proclamó, como se escuchó en el relato, a donde Él iba, lo hacía con autoridad y la gente creía, escuchaba, se juntaba, se agolpaba. En muchas oportunidades dice, era tanta la cantidad que Él lo apretujaban. Y en el segundo relato, el de Lucas, pide una barca para subirse, porque era tanta la cantidad de gente, se separó, se sentó en la barca y siguió anunciando. Él vino a proclamar, a contar, a difundir esa buena noticia. Pero no lo hizo solo. Él llamó a pescadores. En este caso, el ejemplo que da nuestro Señor en las Escrituras son el oficio de pescadores. Pero también en las Escrituras habla de otros oficios. Habla del sembrador, habla de la construcción, cuando Pablo dice el maestro albañil, pero los que siguieron. Habla de diferentes oficios. En este caso es los pescadores. Era un oficio de hacer fuerza, sufrido y de paciencia. Tenía sus técnicas como en cualquier oficio, pero la paciencia, la espera. Tenían que esperar a que algún pez caiga en sus redes para poder así sacar y sustentarse. Y el Señor compara este oficio con la tarea que iban a tener después estas cuatro personas que nombran las Escrituras: Pedro, su hermano, Jacobo y su hermano, Juan y Andrés, respectivamente. Dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Y acá ya tenemos una enseñanza. No eran desconocidos estos dos, eran hermanos. En una ocasión se mencionó de qué bueno es que en una casa haya más de uno que conozca el Evangelio, que haya un hermano, un compañero con quien anunciar ese mensaje y que no sea de yugo desigual, que también se habló en las actividades anteriores, que vayan a la par anunciando ese mensaje. Puede ser el esposo, la esposa, el hermano, un primo, papá, mamá, alguien más en casa, para ayudar a anunciar, a difundir ese mensaje. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Cantábamos, cuando hace silencio, es porque Él está trabajando. Antes de que viniera Jesús, que un poquito antes vino Juan el Bautista, anunciando ese mensaje, abriendo el camino al Mesías. Pasaron 500 años donde Dios no dijo nada al pueblo de Israel. Hizo silencio. No había profetas, no había ángeles, no había mensajeros. Era solamente la memoria
el recordar en las fiestas que tenían en la ley, el seguir cultivando ese Dios todopoderoso, esa fe en Dios y en la esperanza de un Mesías, de la venida de un Mesías. Guardó silencio el Señor. ¿Con cuánta ansiedad han estado esperando esa palabra? Síganme, en la boca de Jesús, del Mesías. Que en el momento, dice, al momento dejaron sus redes y se fueron con Él. ¿No es bello? ¿No es hermoso? Que andamos vagando en este mundo, perdidos, solos, abandonados, con miedo, aterrados, desesperanzados. O tal vez nos va bien, pero vacíos. Y escuchamos esa voz del Señor que nos dice, sígueme. Y dejamos todo. ¿No es hermoso? Que al momento de escuchar la voz del Señor de sígueme, dejemos todo y vayamos con Él. Un poco más adelante, dice, Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando sus redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. El oficio era su sustento, lo que le proveía para vivir en este mundo. Lo dejaron, tuvieron fe, en donde si seguían a ese Señor nada les faltaría. Si estaban con Él, Él iba a estar con ellos, como recibimos la promesa cuando el Señor iba a ascender, estaré con ustedes todos los días. Ahí estaba con ellos, todo el tiempo, ninguno se perdió, dijo el Señor Jesús en su oración. Solo aquel que ya estaba perdido, hablando de Judas, el traidor. Pero ninguno se perdió. Los había cuidado, los había guardado, los había preservado, les había enseñado, los había guiado, los había reprendido también, pero los había cuidado. Y dejaron a su padre, que es el lazo, el profundo lazo que podemos tener en este mundo. Jesús, su madre. En este caso, los pescadores a su padre. Dejaron y se fueron en pos de Jesús. No dice que abandonemos, no dice así las Escrituras. Lo dejamos, nos desprendimos desde el corazón, en lo espiritual. Encontramos algo mejor, superior, mayor. Encontramos la vida, la verdadera vida, la vida plena, la vida abundante, la verdadera razón de nuestras vidas en Jesucristo. Y no es que abandonamos a nuestros seres queridos, cortamos el lazo para unirnos al Señor Jesús. No los abandonamos, al contrario, con la ayuda del Señor vamos anunciando ese mensaje a esos seres queridos, para que crean, para que se entreguen al Señor Jesús, para que adoren a ese Dios verdadero en Jesucristo, para que lo sigan y lo sirvan. Es un trabajo continuo. Él los estaba llamando desde el oficio que ellos tenían. Era un ejemplo de cómo iba a ser la lucha, el trabajo, la tarea que iba a venir después. Iba a ser ardua. Y tenían que dejar cosas que para ellos era de valor. Tenían que dejarlo todo para ir tras Jesús, con Él, caminando a la par. Y en el texto de Lucas, la pesca abundante dice, ¿cuántas veces pensamos de anunciar ese evangelio y que sea fácil, que sea simple, sencillo para el que lo escucha y que
rebose su corazón con la presencia de ese Espíritu del Señor en sus vidas y respondan a ese llamado del Señor. ¿Cuántas veces anhelamos? ¿Cuántas veces decimos? Yo creí tan fácil, ¿por qué le es tan difícil? Y en el caso de que tenemos acá la pesca abundante, y podemos hacernos esa imagen, qué hermoso sería que anunciemos, parémonos en la esquina del barrio, en la esquina de nuestras casas, proclamemos esta buena noticia y se agolpe la gente, que haya abundancia, que venga a escuchar, que tenga hambre y sed de escuchar de esa salvación. Y a veces no pasa. Dice, en una ocasión, estando Jesús a orilla del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió en una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón, «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». A veces perdemos la esperanza, a veces nos cansamos, a veces decimos, no entienden, no quieren, no les interesa, pierdo el tiempo, me desgasta, estoy cansada. Y el Señor nos dice, siga, ve y echa la red, ve y anuncia, insiste. Y hagamos así como hizo Pedro acá. Dice, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Él nos manda que sigamos anunciando ese mensaje. Él nos manda que sigamos proclamando, que sigamos insistiendo, que lo anunciemos cuando es oportuno y aun cuando no lo sea, dice la palabra de Dios. Tal vez no hoy, ese corazón está duro, tal vez no es hoy. ¿Y si será mañana? ¿Y si será más adelante? No lo sé, solo lo sabe el Señor. Pero Él me manda, ve y sigue, echa la red, ve y anuncia, ve y proclama. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron seña a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Dice que fue tanta la pesca, fue tan abundante que se rompían las redes y tuvieron que pedir ayuda. Y eso es esto. ¿Con quién compartimos la alegría, el gozo de que un ser querido, de un ser amado, venga a los pies de Jesús? ¿Con quién lo vamos a compartir? ¿Con el que no cree? No, es acá, entre nosotros. Esas son las victorias del Señor, en las almas, en los corazones de los hombres, que creen, que se postran, que se rinden a los pies de Jesús. ¿Y con quién los compartimos? Con los compañeros de trabajo, con los que oran como yo por sus seres queridos, por los que luchan como yo por sus seres queridos, para que vengan a Cristo. Con los compañeros, con los que están al lado,
con los que están haciendo lo mismo, padeciendo y sufriendo las mismas luchas que sufrimos todos por nuestros seres queridos. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». ¿Cuántas veces nos pasa que cuando soltamos al Señor nuestras cargas, nuestras luchas, nos rendimos a Él, como diciendo: yo no puedo? Y es cierto, nosotros no podemos. Somos instrumentos en las manos del Señor. No somos nosotros. Pero cuando vemos esa bondad del Señor, esa misericordia del Señor, esa paciencia del Señor, la vemos reflejada en un ser querido que cree, que se acerca a Jesús. No nos postramos a los pies de Jesús y decimos: perdón, Señor, soy un pecador, no merezco tu bondad, tu ayuda, merecía el castigo. Pero Él, en su gran bondad y en su misericordia, nos brinda la oportunidad de llamarnos hijos de Dios. Y no solamente nosotros, todos aquellos que creen en Jesucristo y entregan sus vidas a Él, son llamados hijos de Dios. Y compartimos la misma herencia con Cristo, no porque la merezcamos, sino porque Él es bueno y generoso. Nos perdona y nos lleva a vivir con Él. No aún, tal vez no todavía, un día sí, pero sí ya nos hace gozar de los privilegios de ser hijos de Dios. Sí nos hace gozar de las grandes bendiciones que Él brinda a sus hijos, porque nos ama, los cuida, los protege, los sostiene en sus manos. A veces nos preocupamos por esos hermanos que no están entre nosotros, pero el Señor los cuida. Si le pertenecen a Él, están en la palma de su mano y nada les va a pasar. Él los protege, Él los cuida, Él los ayuda. Y cuando cada uno diga: sálvame, Señor, ahí está el Señor. No se tarda. Sigamos orando por esos seres queridos, por esos seres que amamos. Sigamos orando. Tal vez no es mucho lo que podemos hacer, porque el Señor dejó una libertad en donde cada uno elige. Pero la oración llega al Señor y Él no olvida ninguna oración. Ninguna deja fuera. Todas están en su altar, allá en el cielo. Todas están en la copa que se derrama, que habla Apocalipsis. Las oraciones de su pueblo santo, las nuestras. No las deja en el olvido. Él las tiene presentes. No nos cansemos de proclamar ese mensaje. Y si la gente se tapa los oídos, se vuelve contra nosotros. Así le pasó a nuestro Señor Jesús. Así tenemos el testimonio de Esteban en las Escrituras. Se lanzaron contra él, a pedradas. Y Esteban mira al cielo y le dice al Señor: no le tomes en cuenta. Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Perdonó desde su corazón. Y eso nos da la fuerza para seguir anunciando en el amor del Señor, en la misericordia del Señor, en esa justicia del Señor, en lo perfecto, en lo santo, en lo puro, aún siendo nosotros seres humanos. Junto a ese Espíritu Santo que vino a nosotros, actúa el Señor en su santidad.
en su justicia, en su amor, en su misericordia. Sigamos proclamando y anunciando ese mensaje. Y es que Simón, dice el 9, versículo 9, y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Dejaron todo. Eso nos pide el Señor. Dejemos todo. Dejemos todo lo que nos detiene, todo lo que nos interrumpe, todo lo que arrastramos, que nos pesan. Dejemos todo y vayamos a los pies de Jesús. Vayamos con Él. El Señor nos va a dar la comprensión en el corazón de las palabras que se están diciendo en esta noche. El dejarlo todo. ¿Qué quiere decir? Para cada uno tiene un significado individual, porque el Señor nos conoce desde el corazón, lo profundo, lo que hay. A mí me va a decir, Ale, deja eso, deja todo, y yo voy a entender qué es. Y así le va a pasar a cada uno de los que están presentes. Cuando Él diga, deja todo y ven, sígueme, vamos a entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. Voy a compartir un versículo en Efesios 1, 13 y 14, dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Es lo que venía diciendo. Gracias a Jesucristo y a ese mensaje que vino a nosotros, que hubo otros que proclamaron, y hubo oídos que oyeron, y nuestro corazón que estuvo dispuesto para escuchar esa voz del Señor que nos decía, sígueme, y aceptamos ese plan de salvación en Jesucristo. Y dice, escucharon la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe. Abrazamos la fe, la hicimos nuestra, la tenemos así, nuestra, es mía, no la suelto, la tengo abrazada. Fueron sellados como propiedad de Dios a través de ese Espíritu Santo. Y ese es el que está continuamente con nosotros, ayudándonos continuamente. No nos damos cuenta muchas veces de la gran bendición y la obra que hace nuestro Dios Todopoderoso a través de ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y en el pasaje en el texto del Salmo que fue leído, no todos van a oír, no todos van a escuchar. Y no todos hacen oído sordo y yo en lo mío y vos en lo tuyo. No, va a haber gente que va a humillar al pueblo del Señor. En los primeros versículos del Salmo habla del que no teme a Dios. Y habla del que hace sufrir al pueblo de Dios. Y empieza el texto diciendo, qué bueno es Dios con Israel. Israel es la figura del pueblo de Dios. El Israel antiguo, que era a través de la ley, pero el Israel del Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, somos los que tenemos fe. Somos el pueblo de fe en Jesucristo. Qué bueno es Dios con su pueblo, podemos decir, con los de limpio corazón. Un poco más y yo hubiera caído, mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. Y así viene mencionando el mundo perverso,
el mundo malvado, el mundo que no teme a Dios y que juega con Dios. No es el mundo que no cree, pero no cree, que también está separado de Dios. Pero acá habla de los que arremeten contra Dios. Dice, con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Se burlan de Dios. De ese mundo está hablando. Y en ese mundo vivimos. Pues a todas horas recibo golpes, dice el 14, y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. No nos desbarranquemos con ellos. No nos vayamos con ellos. No sintamos envidia de la vida de ellos. Ni pretendamos nada de lo que ellos tienen y de lo que quieren, de lo que anhelan, de lo que poseen. Nada. No traicionemos al Señor y al pueblo del Señor. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. Somos seres humanos y a veces las mismas angustias, tristezas, pruebas, nos llevan a pensar. Estos que ni conocen a Dios, ni temen a Dios, les va bien acá, un tiempo, ahora, por un momento, nada más. Cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde ellos van a parar. Ese santuario de Dios en aquel tiempo era en el templo, había un santuario. Hoy es el lugar donde nosotros tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor. Es ese momento que dedicamos a la lectura, a la meditación, a la comprensión, al estudio del mensaje del Señor. Ese es el santuario. Cuando nosotros nos disponemos a leer o escuchar el mensaje del Señor, lo escudriñamos, buscamos comprenderlo y estamos en íntima comunión con nuestro Dios. Ese es nuestro santuario. Y ahí es donde el Señor consuela nuestro corazón. Las dudas, las tristezas, los por qué, los tantos por qué que tenemos como seres humanos. Ahí es donde el Señor nos guía, nos enseña, nos habla, nos cuenta, nos anima, nos fortalece. Es cuando llegamos ahí, a ese momento. Y ahí empezamos a comprender un montón de cosas. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. No abandonemos nuestro Dios. No dejemos de amar a nuestro Señor Jesús. No lo dejemos a un lado, no lo olvidemos. Siempre estemos con Él. Dice, me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Esto es verdad, esto es una realidad. Esto es como que estamos acá y nos estamos viendo a los ojos, así es. Va a llegar un día en que Él nos va a recibir con honores. Allá, en los cielos, en su presencia, para siempre. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra.
Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. El que tiene al Señor Jesús, siempre, varias veces se dice, lo tiene todo. Y es. No nos cansemos de meditar en eso. El que tiene al Señor Jesús en su corazón, lo tiene todo. ¿Y qué quiere en esta vida? ¿Qué quiere de este mundo? Si lo tiene todo, si no necesita nada más. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Los que se alejan de ti morirán. Esa es una realidad. Destruirás al que no te sea fiel. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. ¿Qué mejor tiene el ser humano de acercarse a ese Dios cada mañana, cada día, cada despertar, cada momento? Acercarse a su Dios. No hay nada mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Que nuestra boca, nuestro corazón sienta de estar con ese Señor todo el tiempo. Él está junto a nosotros, Él está en nosotros. Seamos conscientes de que Él está. Estemos nosotros con Él todo el tiempo. Y como dice el último versículo, he de proclamar todo lo que has hecho. Todo lo que ese Señor hizo en nuestras vidas, difundámoslo, contémoslo. Tal vez no vamos a ir a la esquina de nuestra casa con un parlante a contar, pero sí en nuestra manera de vivir, sí en nuestro entorno, sí en nuestro oficio. El Señor santifica el lugar donde estamos, porque Él nos santifica a nosotros. Y a donde vayamos y con quien estemos, eso llega. Esa bondad del Señor, esa bendición del Señor llega a otros, porque está en nosotros y Él va con nosotros. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás alertando, Señor, y alentando en todo momento, para que no te olvidemos, para que te recordemos, Señor, en todo momento, y estemos junto a ti, Señor, sabiendo de que tú estás junto a nosotros todo el tiempo. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y síguenos amando y guiando, Señor, y así como a nosotros, a nuestros hermanos, Señor, de la congregación, y a todos nuestros hermanos en todo lugar del mundo. Tú los conoces cada realidad. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.